Sean todos muy bienvenidos a un episodio más de este su canal y nadie nos lo dijo. Yo soy Edu y hoy nos acompaña como siempre Rachel. Hola Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, Edu, aquí mira, con las pilas puestas ya para arrancar con ese nuevo tema. Muy bien, pues entonces vamos a hablar de algo que todos hemos sentido pero que pocos admiten y este es el miedo al fracaso. Wow, Edu, ese miedo silencioso que te detiene antes de intentar, que te hace dudar incluso cuando tú sabes que puedes lograrlo. Sí, lo más interesante es que no es solo el miedo a fallar, sino que hay mucho más detrás de eso. Wow, Edu, pues miren amigos, hoy te vamos a contar lo que nadie te dice sobre el miedo al fracaso y cómo puedes estar controlando tu vida sin que te des cuenta. Exactamente, Rachel. Hoy vamos a contarte lo que nadie te dice sobre el miedo al fracaso. Si gustas, Edu, entramos ya en materia y vamos a arrancar con el punto número uno, que es realmente el miedo al fracaso. Bueno, cuando pensamos en fracasar, lo asociamos con perder. Fracasar en lo que lo asociamos con perder, a equivocarnos, a no lograr algo, Rachel. Wow, Edu, pero el verdadero miedo no es el fracaso, es a lo que creemos que significa ese fracaso, ¿sabes? Exacto, exacto. No tenemos miedo a fallar, sino que tememos a sentirnos insuficientes, Rachel. Claro, Edu, o ser juzgados o que otros confirmen nuestros peores pensamientos, es decir, que las personas de una sola vez yo le tome más importancia a lo que esa persona me está diciendo, ¿sabes? Exacto, exacto. Así que aquí les traigo yo una pregunta para reflexionar a nuestra audiencia. ¿Te da miedo fracasar o te da miedo lo que los demás piensan sobre ti? Exactamente. Déjenlo en la caja de comentarios si tienes miedo de fracasar y qué es eso que has pospuesto a hacer por el mismo miedo a fracasar. Claro que sí. Y aquí vamos con el punto número dos, Edu, que sería lo que nadie te dice. Exactamente. Aquí viene lo fuerte. Muchas veces el miedo al fracaso no se trata del presente, sino que se trata de heridas del pasado, ¿sabes? Wow, Edu, la verdad es que a veces pudimos haber crecido en un ambiente donde equivocarse no era una opción, donde te criticaban más de lo que te apoyaban y eso suele pasar mucho Sí, sí, en las familias, suele suceder mucho esas heridas de la infancia, ¿verdad? Que muchos lo seguimos cargando hasta que somos adultos. sí, exactamente. Muchos aprendieron que fallar era igual a ser insuficiente, ¿sabes? Que cuando, por ejemplo, en la clase tenías tus compañeros, pero cuando tú levantabas la mano para responder y fallabas, pues ellos lo que hacían era, pues, burlarse de ti, ¿me entiendes? En vez de apoyarte, ¿Verdad? y lo que te decían era bullying, ¿me entiendes? Pero muchas personas dejaron de contestar preguntas en la escuela por el miedo al bullying, ¿me entiendes? Al miedo a ser insuficiente y que se pudieran burlar de ellos. Claro, y sabes que con eso viene esta otra verdad incómoda. Y es que a veces no avanzamos, no porque no podamos, sino porque así evitamos el dolor, a lo que tú mismo acabas de decir. O sea, Sí, no exactamente. participábamos en esa clase porque no queríamos ser rechazados, porque no queríamos escuchar el bullying de nuestros compañeros, ¿verdad? Exactamente. Es como que inconscientemente dijéramos, si no lo intento, no voy a fallar. Pero eso es, para mí, es un autosabotaje, ¿sabes? Eso es lo que sucede, la verdad, cuando es como una excusa, es una excusa muy simple, como que no puedo hacerlo, no lo voy a hacer porque no puedo hacerlo, no buscas ninguna alternativa, no buscas una opción de aprender eso que sabes que necesitas, sino que ya estás acostumbrado a lo mismo. Claro, y eso es ahí, Edu, donde viene la trampa, porque tampoco puedes ganar. O sea, tú mismo te estás bloqueando de una sola vez como no puedo. No lo voy a intentar porque voy a evitar el dolor de fallar
Y es ahí donde nos quedamos estancados. Sí, sí, correcto, correcto. Y a lo que yo siento de lo que tú estabas diciendo del autosabotaje, eso nos lleva al punto número 3, que es el ciclo del autosabotaje, Edu. Sí, es ese miedo al fracaso, pero ese miedo al fracaso es muy peligroso porque va creando un círculo vicioso, un círculo muy peligroso, ¿sabes? Wow, pienso, Edu, que primero dudas de ti, luego pierdes tu tiempo procrastinando, después no actúas y al final confirmas que no puedes, porque de una sola vez tú mismo te metiste la duda de que no puedes y se te va el día. La verdad, en vez de intentarlo, agarraste tu celular y te pusiste a scrollear y ahí ya se te fue el día, Edu. Procrastinando. Exactamente. Y eso la verdad es que solamente refuerza las creencias, la verdad, limitantes, ¿verdad? Cuando tú te estás diciendo de que no puedes y vas al Instagram y te quieres comparar con otras personas, tú piensas que realmente no puedes hacerlo y que no estás destinado a lograr eso que tú sabes que puedes conseguir, pero no tienes ni la determinación ni tampoco la actitud para poder cambiar, la verdad. Sí, Edu, pero la verdad es que mira, eso no es falta de capacidad, amigos. Es miedo disfrazado, ¿verdad? Así que aquí viene la segunda pregunta para usted como audiencia, ¿verdad? Quiero que nos pongan en sus comentarios la respuesta sobre esto. Sí, Y la pregunta es, ¿qué estás evitando hoy? En el fondo, sabes que necesitas intentarlo. sí, sí, sí. Así que déjenme en los comentarios qué estás evitando hoy, que en el fondo sabes que lo necesitas, que sabes que debes de hacerlo, pero aún no has tomado la decisión de hacerlo. Es muy cierto, Rachel. Pero ahora nos vamos a mover al punto número 4. ¿Cómo cambiar tu relación con el fracaso? Vamos a desglosar eso un poco, porque la clave no es eliminar el miedo, sino cambiar cómo lo interpretas. Wow, Edu, y eso es cierto porque el fracaso no es el final, es información, la verdad, porque es lo que les he dicho en podcasts anteriores, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que fracasamos, está bien cometer un error, el error no nos define como persona, no nos determina que así va a ser nuestra vida, Exactamente. pero si tú no aprendiste esa lección, amigo, si tú no la aprendiste, vas a seguir cometiendo el mismo error, pero cuando tú aprendes la lección, ya ganaste. Esa es ganancia, aprender. Sí, sí, correcto. La verdad es que cada error no solo nos está diciendo que hay algo que necesitamos aprender, ¿verdad? Hay algo siempre que si tú no lo lograste, ya sea una maratón, que no lograste completar todas las vueltas y todo eso, no es que no puedas hacerlo, tal vez no has entrenado lo suficiente, ¿sabes? Claro que sí. Y es que, ¿sabes qué, Edu? Aquí hay algo muy poderoso en todo esto, y es que las personas que logran cosas no son las que no fallan, son las que fallan y siguen a pesar de su error. Te pongo un ejemplo, Edu. Sí, sí, sí. ¿Qué tal y ahorita yo preparo un cake, ¿sabes? Un bizcocho o un pastel para un cumpleaños, pues como le digan. Lógicamente, por ser la primera vez, ese cake no me va a quedar bien a mí, porque es la primera vez que yo lo estoy haciendo y Sí, inclusive, soy repostera, ¿no? inclusive veas un tutorial, creo que no te va a quedar a la primera. Que siempre hay sus secretos, siempre todas las cosas tienen sus secretos, tienen sus cosas que las vas a ir dominando con el tiempo y con la práctica, ¿verdad? Claro, Edu. Entonces, allí es donde ese cake me quedó mal, pero hay muchas personas que van a decir, no, ya para que yo sabía que me iba a quedar mal, mejor no lo hubiera intentado y ahí se quedan. Sí. Pero tienes la opción 2 de decir, bueno, no me quedó, es normal, era la primera vez que yo lo hacía, sabía que esto no podía funcionar, pero lo voy a volver a intentar, lo voy a volver a Sí, hacer. el truco tal vez sería no rendirse, ¿verdad? Y tal vez no te quedó la primera, bueno, pero no te quedó tan mal. Puede que tal vez te pudo haber quedado peor. Claro, Puede pero que te exactamente, tal vez la próxima vez te queda mejor, ¿me entiendes? Tú puedes seguir haciéndolo hasta que de verdad lo logres, hasta que de verdad lo consigas, ¿verdad? Y la verdad es que la práctica hace al maestro. claro, y quiero decirles, amigos, que de verdad fracasar no es intentarlo y no lograrlo. Fracasar es no intentarlo por miedo
porque a veces sabemos que necesitamos dar ese cambio, sabemos que necesitamos dar ese paso, pero no lo hacemos por el miedo, porque yo misma dudo de mí, Sí, ¿verdad? exactamente. Por el miedo de que qué es lo que dirán las demás personas, qué dirá mi familia, qué dirán mis amigos, qué dirá el resto de las personas. Eso es lo que a veces te detiene. Sí, exactamente. Pero bueno, vamos a pasar al punto número 5. Y el punto número 5, Edu, sería conexión personal. Yo recuerdo una vez que no hice algo que quería por miedo. Luego me arrepentí más por no haberlo intentado. Incluso te podría dar un ejemplo y es que este podcast no estaría existiendo en este momento si yo hubiese dicho que el miedo me detenía o el fracaso. Si no hubiese sido así, ahora mismo no estaríamos transmitiendo, Rachel. Claro que sí, Edu, sabes que a mí me pasó igual, ¿verdad? Y entendí que el dolor del que hubiera pasado es peor que fallar, porque viene como la duda, ¿verdad? Sí, porque la verdad es que el fracaso duele, pero la verdad es que solo duele un momento. Claro, lo que yo siento, Edu, que a la gente le duele más son dos cosas. Uno, el miedo a fallar y la segunda es el no hacerlo, porque luego tú no lo haces y luego pasas hasta años lamentándote y diciendo, ¿qué hubiera sido de mí si yo lo hubiera hecho? Es cierto, a veces te duele más la duda de lo que pudo haber sido que lo que no llegaste a hacer, porque la verdad es que no te lo propusiste, no lo hiciste, alguien más tomó acciones y no sabes dónde estaría en este momento si hubieras tomado acciones. Tal vez estaría en otro lugar. Claro, Edu, y eso fue también lo que me pasó, lo que tú estabas diciendo sobre este podcast hace muchos años atrás, unos 5 años o 6 para ser exacta. Intenté hacerlo también, pero me desmotivé y ahora veo cuántas personas lo han logrado y ahora pues yo me pregunto si hubiera seguido en aquel momento intentándolo y no hubiera parado, ¿dónde estaría hoy? Pero al mismo tiempo, aquí me vine a quitar mi miedo y dije, lo voy a intentar, Correcto. voy a seguir con mi disciplina y voy a hacerlo y voy a grabarlo y voy a hacerlo las veces que sea necesario, porque ya no quiero volverme a preguntar qué hubiera sido si yo lo hubiera hecho, qué hubiera Exactamente. pasado. La verdad es que es mejor equivocarse, aprendes más de los errores que de los éxitos. Las mejores cosas salen de los fracasos Sí, porque aprendes más que de los éxitos. Sí, los éxitos son muy buenos, pero eh, siempre hay algo más que aprender, siempre hay algo más que mejorar y lo mejor que te lo da es los fracasos. Solamente si tú te pones a pensar, si juegas un juego un videojuego que sea muy fácil, realmente no te vas a divertir. sí, en un día. Y exactamente, tal vez no lo vuelvas a jugar porque fue muy fácil, ¿verdad? En cambio, si te cuesta un poco más, eh, vas viendo que es un poco más interesante, te parece más interesante de resolver todos esos conflictos que van apareciendo en el momento, ¿verdad? Claro que sí, Edu. Y lo que yo le quiero decir a nuestros amigos hoy en día, ¿verdad? Es que si hoy estás dudando de dar un paso, hazlo con miedo. Sí, que no te detengas, hazlo siempre con miedo, pero que lo hagas. Sería lo más importante. Claro que sí, Edu, porque el miedo no desaparece, se transforma cuando actúas. Exactamente, No necesitas sentirte listo, necesitas decidirte, ¿verdad, Edu? exactamente, eso es lo que necesitas. Pero ahora les vamos a hacer un llamado de atención para que se suscriban al canal, le den me gusta, compartan y nos comenten si nos hizo falta un punto o si quisieran añadir algo. También nos podrían decir si tienen algún tema en especial que quieren que hablemos en el podcast. No sé si quieres agregar algo más, Rachel. Claro que sí, Edu. Primero que nada, agradecerles a toda nuestra audiencia, ¿verdad? Que nos sintoniza. Les doy las gracias por estar pendiente de nuestros videos. Por favor, denle like. Pongan sus comentarios acá abajo. Déjennos saber qué les pareció este tema. ¿Qué cosas ustedes les ha dado miedo? Cuéntenos alguna experiencia, ¿verdad? Algo que ustedes quisieron Sí, intentar, pero por miedo no lo hicieron. Déjenos saber, amigos. Y
les quiero decir esta frase y con esto quisiera cerrar al menos mi parte, Edu. No es el fracaso lo que nos detiene, sino el miedo a lo que pensamos que significa. Quien actúa con valentía, incluso al caer, ya ha vencido, amigos. Así que si usted puso su mejor esfuerzo este día en algo y falló, no se preocupe, usted fue una persona valiente porque lo intentó. Es muy cierto, Raquel. Y a lo mejor en este intento no le fue bien, amigo, pero no se desanime. No se desanime porque, Síguelo intentando. claro que sí, porque a la segunda que usted lo haga, Va a ser un poco más fácil cada día que lo vayan intentando, va a ser un poco más fácil. claro, Además, la práctica es el maestro, así que es cuestión nada más de que seguir haciéndolo y tarde o temprano van a ser los mejores, tal vez, en lo que se propongan hacer. claro, y ya sabes, Edu, que la tercera es la vencida. Así que no tienes por qué desanimarte a la primera. Exactamente. Pero muchas gracias por sintonizarnos y los estaremos esperando en un próximo video. Gracias, amigos. Y esto fue Nadie nos lo dijo con Rachel y Edu. Hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos. Yeah, yeah, Odo, yeah, yeah, yeah. Crecimiento personal y la filosofía. Con estoicismo empieza un nuevo día. Consejos que te sirven, historias de valor. Escucha con el mejor sabor. Nadie nos lo dijo.